Bien, vamos a desarrollar entonces el tema de historia y epistemología de las funciones. A partir de esta presentación, que nos va guiando en la discusión. Bien, primero vamos a hacer una introducción en torno al concepto de historia, de epistemología y su protagonismo en la didáctica de la matemática. Así que los escucho. No es la primera vez que ustedes van a hablar sobre historia y epistemología, porque según lo que he visto en otros cursos, al menos en la carta del estudiante, hay historia y epistemología del álgebra, historia y epistemología de la geometría, incluso se habla un poquito de epistemología en didáctica 1. Entonces los escucho. ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Y no sé por qué siempre me hago la pregunta de qué es epistemología. Ok, excelente. Espero que hoy... Yo iba a preguntar exactamente lo mismo. Es como un constante ahí de qué será exactamente. Uno siempre es como la busca y luego se le olvida. Ok, Este, a mí se me preguntó que el Zoom, entonces voy a usar un momento el micrófono de mi hermano. claro. Usted estaba preguntando por la importancia del Sí, epistemológico, digamos. importancia de hablar de esto, de historia y epistemología. Bueno, según lo que hemos visto en otras didácticas y hemos hecho incluso algunas investigaciones en algunos estados que nos han dejado, he notado como que lo más importante de conocer la historia epistemológica detrás de un contenido, de su evolución y su desarrollo, es que ahí está reflejado, incluso mediante una etapa de tiempo grande, cuáles son las principales dificultades que se han topado los matemáticos en su época para incluso entender un concepto, poderlo formalizar o abstraer o pasar a alguna otra área matemática, como en su momento pasar relaciones de manera geométrica, algebraica, etcétera. Entonces, generalmente en esos errores que han habido en la historia, por supuesto, si fueron tan difíciles de superar, incluso por grandes mentes en su momento, entonces un estudiante, claro, a un nivel más bajo, pero es también probable que se vayan o sea, vayan a estar presentes ahí. Entonces, comprenderlos le da a uno la idea de dónde pueden haber suceder problemas, porque históricamente ahí ha habido problemas, y también le permite a usted saber cómo superarlos o prepararse para ello. Claro, excelente. Todos los elementos que mencionó Johnson forman parte de un área en la disciplina dentro de educación matemática que está creciendo mucho en los últimos años, que es es un nombre extraño, pero lo voy a interpretar como desarrollo sociohistórico, socioepistemológico de la matemática. Es algo que está creciendo bastante y fueron y esa área, esa teoría, por decirlo así, o esa perspectiva dentro de la educación matemática, incluye los elementos que mencionó Johnson. Problemática de los propios matemáticos, filósofos, teóricos que desarrollaron los conceptos o las teorías. Incluso muchos matemáticos estaban desarrollando un concepto sin saber qué estaban desarrollando, sino años después. O sea, toda esa problemática sociohistórica, contextual, toda esa problemática, esos elementos forman parte de un área creciendo cada vez más dentro de la didáctica de la matemática, llamado sociohistoria o desarrollo sociohistórico, socioepistemológico de la matemática. En México se trabaja mucho. En México, en el CIMBESTAF, que es un departamento del Instituto Politécnico dedicado a la matemática educativa, desarrollan bastante esta temática en torno a la concepción sociohistórica de la evolución de los conceptos matemáticos. No, excelente, Johnson, por su comentario. Sin embargo, también destaco las primeras intervenciones, creo que fue Marco, Nicole, que destacaban a uno poder definir qué es epistemología. Y es una palabrita que se las trae. Incluso recientemente me puse a investigar sobre esto en febrero de este año.
estuve leyendo bastante sobre enero, febrero, estuve leyendo bastante sobre epistemología, que estaba desarrollando un trabajo para el departamento, en el cual tenemos la intención de definir, bueno, mi trabajo en enero y febrero fue eh, enriquecer la definición de este eje, porque ustedes saben que la carrera de educación matemática tiene 5 ejes de formación y uno de ellos es historia y epistemología de la matemática. Entonces me puse a leer sobre varios autores y me encontré que hay un italiano, Bruno de Amore. Este italiano ha investigado bastante sobre epistemología de la matemática. Entonces veamos lo que dice este autor. En el 2007 él dice, la didáctica de la matemática, sin relaciones con la epistemología y la historia, es como un instrumento ágil y potente que ninguno sabe usar plenamente. La epistemología y la historia son medios culturales fuertes, abstractos y profundos que la didáctica de la matemática hace concretos y útiles al progreso de la humanidad, a la construcción de competencias y a la conciencia del propio saber. Para este autor, Bruno D'Amore, que es un autor primordial en lo que es epistemología, historia, epistemología, para él no hay separación entre didáctica de la matemática y la epistemología. Para él, la didáctica de la matemática, como está diciendo, sin relacionarse con la epistemología o sin relacionarse con la historia, es un instrumento ágil, claro, es un instrumento potente, pero que ninguno sabe usar plenamente. O sea, es una didáctica de la matemática potente, ágil, pero sin saberse usar. Para este autor, el uso de la didáctica de la matemática está directamente relacionado con las asociaciones que se puede hacer de la didáctica de la matemática con la epistemología y la historia como medios culturales que pueden acercar la abstracción, acercar el desarrollo de los contenidos matemáticos que se están desarrollando y hacerlos concretos y útiles al progreso de la humanidad. O sea, no solo al progreso de un desarrollo de una clase, sino la didáctica, la matemática toma esa historia, esa epistemología como un saber sabio, por decirlo así, asociándolo a la teoría de la transposición didáctica, como un saber sabio y lo transpone al servicio útil y concreto de la construcción de competencias, de la conciencia del propio saber. Entonces, la didáctica de la matemática para este autor tiene sentido cuando logramos establecer esas relaciones con esas relaciones epistemológicas e históricas de la propia matemática. Entonces, sumamente importante. Sumamente importante hablar sobre historia y epistemología, detenernos en qué momento de la historia evolucionó cierto concepto, determinado concepto, sumamente importante. Concepción epistemológica. El término epistemología pasó a formar parte de la didáctica de la matemática a partir de los años 60. Una concepción epistemológica para este autor italiano es un conjunto de convicciones, de conocimientos y de saberes científicos. Entonces vamos a intentar definir y construir este concepto de epistemología. Es un conjunto de convicciones, de concepciones, de conocimientos y de saberes científicos que tienden a decir lo que son los conocimientos de los individuos, cómo funcionan estos conocimientos. También se relaciona con los modos de validarlos, de enseñarlos y de aprenderlos. Para esto, el rigor de la matemática como ciencia no es un hecho absoluto, sino es un hecho relativo a la época y al lugar que está siempre en constante evolución. O sea, la matemática que hoy en día nosotros manipulamos es una matemática ya hecha, creada. Sin embargo, esa matemática tuvo su origen y la era, el espacio temporal y físico en el cual se desarrolló ese concepto, ese teorema, esas propiedades, siempre está en constante evolución. Entonces es por eso que nosotros vemos como siempre cada
problema matemático o contenido matemático parte de aproximaciones intuitivas, incipientes sobre determinados conceptos y luego va evolucionando. Entonces, esa evolución es el objeto de estudio de la epistemología. O sea, la epistemología es el área dentro de la disciplina de didáctica de la matemática que se encarga de estudiar la evolución de los objetos, la evolución de los conceptos matemáticos. Entonces, eso es epistemología. Entonces, relacionemos epistemología con evolución. Es no solamente a nivel histórico. La historia, por decirlo así, la historia es el lugar en donde se está trabajando la epistemología. La historia es ese espacio temporal y físico, ¿verdad? Porque la historia es un determinado tiempo en un determinado lugar. Sucedió esto. Años después, un determinado tiempo, en otro determinado lugar, sucedió esto. Entonces, la historia son todos esos sucesos que suceden, valga la redundancia, ese montón de sucesos, son varios sucesos definidos en un determinado lugar y en un determinado tiempo. Ahora, la epistemología entra en la historia. La epistemología entra en este universo llamado historia y estudia la evolución del concepto. Ya no en un orden meramente cronológico, que es lo que hace la historia, sino la evolución conceptual, la evolución cognitiva, la evolución incluso didáctica, el tratamiento matemático formal y el tratamiento didáctico del concepto. O sea, esta evolución conceptual de determinado contenido matemático es el objeto de estudio de la epistemología. ¿Ok? Entonces, es por eso que siempre se coloca historia y epistemología. ¿Por qué? Porque la historia es ese lugar en donde en el cual la epistemología entra a estudiar la evolución del objeto matemático, del concepto. Bien, de momento tienen alguna intervención, pregunta, pueden hacer, ¿cierto? Por lo Profe, tanto, sí, escucho. en ese sentido, digamos, la historia sería el objeto de estudio de la epistemología. No. Este es el objeto de estudio de la evolución de la epistemología es la evolución de los conceptos. Ok. La historia es el lugar en donde la epistemología estudia esa evolución de los conceptos. Ah, ¿Ok? ok. Sí, listo. Gracias. Profe, pero Sí, el escucho. concepto de epistemología también existe fuera de la educación o es solo meramente de la educación. No. Sí existe fuera. Por lo general, la epistemología estudia la evolución de conceptos. Ok, ok. Dentro Dependiendo. del marco educativo sería con un fin, ¿no? Sí, el fin didáctico. Ajá, ajá. O Por sea, eso como lo de vemos. lo que dijo también, bueno, Darry. O sea, Sí. con todo ese objetivo, que. Ujú. Ok. Y Eh, acá, como le estaba diciendo a Nicole, historia es como si fuese ese cuarto. Un cuarto en donde vemos, entramos al cuarto, vemos fechas, vemos lugares, vemos autores, vemos líneas de tiempo. Todo eso sería ese cuarto, sería la historia. La epistemología viene, entra al cuarto y en ese espacio comienza a estudiar la evolución de los conceptos. Sí, sería el contexto, pero no es la palabra adecuada para referirnos acá al contexto, sino el, porque luego al llamarlo contexto histórico, bueno, sí, podríamos llamarle un contexto histórico. Sin embargo, ya el contexto histórico ya es un tratamiento de la propia historia. Entonces, yo lo visualizo así de una forma abstracta, como que la historia en sí es algo tangible, por decirlo así. La historia es algo que nosotros lo logramos registrar a través de un libro de texto, a través de resultados, a través de ciertos eh, registros, por decirlo así. La historia es, no cambia. En cambio, la epistemología lo que hace es
tomar esos datos, hacer una investigación, una indagación y estudiar la evolución de un determinado concepto dentro de ese contexto histórico. Bien, sigamos viendo acá para que queden más claros los conceptos. Ahora, historia más epistemología. Dice, no es posible pensar en separar los estudios de epistemología de la matemática de aquellos de la historia de la matemática. ¿Okay? El autor lo tiene claro, no podemos separarlos. ¿Por qué? La historia de la matemática es el elemento clave para entender la epistemología, considerando la historia como el punto de referencia. Y el autor lo coloca como un punto de referencia para entender la evolución de las ideas y las necesidades de adecuar determinado pensamiento dentro de un contexto sociocultural en el que se han desarrollado esas ideas. Entonces, ven, la historia es ese punto de referencia, la historia son esos antecedentes, la historia es ese marco referencial, la historia es ese proceder en el cual lo coloco como punto de partida para estudiar la evolución, entender la evolución de las ideas dentro de un espacio temporal y sociocultural en que se han desarrollado esos conceptos. Bien, ¿está quedando claro estos dos conceptos, sí? La relación entre ellos. Sí, ya ahora sí. Bien. Entonces, historia y epistemología en el aprendizaje matemático. Aquí entra Damort, también Freudenthal, en donde varios autores defienden la idea de que aprender matemáticas significa reinventarla. Y ustedes han escuchado esto con otras palabras como reconstruir la matemática, reinventar la matemática. Esto ha dividido a lo largo de los años a los didácticos, por decirlo así, o incluso matemáticos, que dicen que no, la matemática no hay que inventarla, mucho menos reinventarla. Pero bueno, eso es una cuestión de perspectivas. Bajo esta perspectiva de estos autores, este proceso de reinvención es un proceso matemático que se logra al tomar en cuenta la evolución histórica del concepto. Por lo tanto, esto apunta a que se tomen posiciones epistemológicas que no siempre son fáciles. Estas posiciones epistemológicas se encarga de a quién que está haciendo el estudio, ¿cierto? Aquel que hizo el estudio. Si ustedes buscan evolución del concepto de función, por decirlo así, o epistemología de funciones, van a encontrar muchos artículos. Y algunos de ellos toman en cuenta cierta perspectiva de autores, otros no, otros toman en cuenta otras. Entonces, esas posiciones epistemológicas no siempre son fáciles, lo importante es saber que no necesariamente quiere decir que sean subjetivas, ¿ok? Porque la subjetividad siempre pierde cierta rigurosidad, sino que esas posiciones epistemológicas tengo que definirlas, o sea, decir, bueno, yo voy a considerar que el concepto de función o la idea intuitiva de función es esto, por este y este autor, me voy a parar en esta posición epistemológica. Y a partir de ahí trabajo y defino lo siguiente. Puede ser que esa decisión enriquezca, potencialice o más bien haga pobre el quehacer didáctico. Es por eso que debemos conocer siempre y leer bastante al respecto de la epistemología e historia de un determinado concepto matemático, con el objetivo siempre de traerlo y hacer didáctica con ese conocimiento. Damort dice en el 2007, no se pueden crear conceptos sin delinearlos epistemológicamente. Por lo tanto, queriendo o sin querer, quien reflexiona sobre el desarrollo de la matemática debe necesariamente plantearse el problema de la naturaleza de los conceptos. Tal como dijo el compañero al inicio, es necesario ver los problemas que dieron origen a determinadas ideas. Esos problemas forman parte de la naturaleza del concepto. Y es por eso que ustedes han estudiado obstáculos epistemológicos, que son los obstáculos que forman parte de la naturaleza del concepto. ¿Okay? Son aquellos obstáculos
y dificultades epistemológicas que están asociadas a la propia identidad del concepto, a su propia naturaleza. Y provienen de esa problemática sociohistórica, de esa reflexión sociohistórica que se hace sobre determinado concepto. Entonces, forma parte del quehacer docente conocer sobre historia y epistemología de determinados conceptos. Por eso que cada didáctica específica tiene un tema enfocado en esta área, en historia y epistemología de la álgebra, de la geometría y ahora de las funciones. Historia y epistemología ya en la didáctica de la matemática. Entonces, finalmente, para este autor, la historia y epistemología están estrictamente relacionadas entre ellas y el sistema que ambas conforman a su vez está relacionado en y con la didáctica de la matemática. O sea, este sistema histórico epistemológico se relaciona directamente también en la didáctica de la matemática. O sea, la relación entre historia y epistemología tiene sentido en la didáctica de la matemática y se relaciona con la didáctica de la matemática, dando origen a un proceso llamado y definido por el autor, también defendido por otros varios autores, que se llama reflexión epistemológica y didáctica de la matemática. Es necesario que como docentes tengamos siempre presente que no solamente debemos reflexionar de forma didáctica, sino debemos apuntar para una reflexión epistemológica y didáctica de la matemática. Fundamentados en esta reflexión, los educadores pueden definir los elementos epistemológicos de los conocimientos matemáticos, como la identificación de errores de aprendizaje. Estos errores que tienen a su vez un origen epistemológico de un determinado concepto matemático. Y bien, esta sería la introducción de estos conceptos en la didáctica de la matemática. Luego aquí ya vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas, vamos a desarrollar ya la historia de epistemología en la didáctica de las funciones. Veamos. Aquí traigo varias veces que van a participar ustedes en varias ocasiones para escucharlos y las concepciones que tienen al respecto. ¿Qué es una función? ¿Quieren dar una definición de su concepción sobre función? Los escucho. Bueno, para mí, una función es una relación, voy a decir mis palabras. Sí, una función es una relación entre dos conjuntos, de manera que los elementos del primer conjunto estén relacionados con un único elemento del segundo conjunto. Excelente. Digamos, sin nombrar los conjuntos, que serían también y hembra, obviamente. Ok. Sí, yo le definiría como una relación. Perdón, ¿qué? Hola, hola. Sí, lo escucho, lo escucho. Ah, ok, ok, ok. No, que yo le definiría como una relación. Yo le hubiera puesto un nombre entre el dominio y el codominio bajo Federico Catalán. una... ¿Ah? ¿Qué fue lo que dijo Gabriel? No, y está intentando poner el nombre. Bueno, sí, bajo un criterio. O sea, una relación entre esos dos conjuntos bajo un criterio. Ok. ¿Alguien más agregaría o quitaría algo? Yo agregaría a lo que, por ejemplo, dijo Nicole, que esa relación tiene que ser, por ejemplo, que con los conjuntos de salida, los elementos del conjunto de salida se tienen que relacionar, no sé si sea importante mencionar que tiene que ser bajo un criterio
o según algunos textos dicen que es una regla o una ley, y esta tiene que ser, o sea, tiene que hacer que los elementos del conjunto de salida se relacionen con un único elemento del conjunto de llegada. Muy bien. Profe, vieras que con Sí. eso del criterio, yo pensaba antes lo mismo, pero bueno, como nosotros el tema que nos tocó fue el de funciones, ¿verdad? Hemos leído, tal vez no investigado como tanto como deberíamos, pero sí hemos leído ciertas definiciones. Y es curioso porque ninguna mencionan esto del criterio. Todo depende de cómo venga la construcción. Por ejemplo, nosotros nos estamos basando mucho en el libro que utilizamos en el curso de funciones, de introducción a las funciones. Y ese libro empiezan viendo qué es una relación, entonces a partir de lo que vieron en relación definen qué es una función. Entonces, de hecho, cuando empieza el tema de funciones dan un ejemplo que es como donde relacionan las provincias con ¿cómo se dice esto? Como el territorio que abarcan, digamos, como el área, de cada provincia. Entonces dicen que es imposible que una provincia tenga dos áreas distintas. Entonces dicen que esa relación que hay es una relación funcional. Sin embargo, bueno, no, mentira, si habría un criterio que lo pueda definir. Sí, no, olvídenlo. Pero en ninguna definición dicen como bajo una regla o bajo un criterio. No sé si sería como, no sé, como si es si sobraría en la definición el agregar eso o si más bien por el contrario, sería importante mencionarlo. Ok. Vean que excelente todos los aportes, pero para dar una definición, primero tienen uno que preguntarse a quién se la voy a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si estamos en un curso de matemática avanzada en la universidad, por ejemplo, ahora el curso de integrales que ustedes llevan, ya pasaron por 3 cursos antes de funciones. La definición de función tiene que ser matemáticamente rigurosa. Ya sea con los elementos que la quieran definir. Si definen dominio, codominio, tienen que definirlo todo. O sea, definir todo lo que los elementos que formen parte de su definición y a partir de ahí definir construir la definición formal de función. ¿Cierto? Con los para todos, con lenguaje lógico, cuantificadores, todo eso es válido a una definición formal de función. Ahora, si la pregunta es, ¿para quién voy a definirlo? Y la respuesta es, para un estudiante de 10º año, ahí no vamos a presentarles cuantificadores, ahí no vamos a presentarles un lenguaje riguroso matemáticamente. Luego de saber a quién va dirigida la definición, o sea, si voy a tomar el saber sabio o si voy a tomar el saber enseñado, ¿verdad? Enseñar. Otra es considerar el punto de partida, por ejemplo. A mí en lo particular, yo comprendo que las relaciones y definir relaciones es el punto de partida para luego definir funciones, pero lo que hacen es como trabajar relación para luego definir una relación funcional y no tanto el concepto de función. Es válido, sí, es válido. Viene de la transposición didáctica del concepto de función, pero siento que también existe la definición que podemos dar, definición de función sin necesidad de definir previamente una relación. Entonces, es ahí donde me voy a parar en qué posición didáctica y qué tratamiento he estado desarrollando de forma previa con los estudiantes. Entonces, a partir de esto, es válido mencionar criterio o no mencionar criterio. Por ejemplo, en el ejemplo que colocó Nicole, en donde se están hablando relaciones entre variables que no necesariamente son magnitudes, por ejemplo, una provincia no es una magnitud, es una variable cualitativa, es una variable nominal, Heredia, San José, Cartago, eso no lo puedo cuantificar, no lo puedo colocar una magnitud, entonces aquí no hay criterio que me defina la relación. Solamente hay una relación entre provincia y área territorial. Punto. Pero si voy a definir una función como la relación entre dos conjuntos numéricos,
y aquí conjuntos numéricos entra a formar parte integral del concepto de función, entonces ahí la relación entre elementos de dos conjuntos numéricos que se establece a partir de un criterio, una expresión algebraica o una ley algebraica. Entonces, ahí puede que sí entre esa definición de criterio como expresión algebraica que me permite establecer la relación entre dos conjuntos numéricos. Es aquí donde tengo que saber si voy a definir la función al inicio como la relación entre dos conjuntos, sean estos cuantificables o no, pero luego institucionalizarla como la relación entre dos conjuntos, porque al final la idea es que sea matematizable y vamos a ver en el desarrollo epistemológico donde la idea intuitiva de función parte de relacionar magnitudes y no tanto de relacionar muchas cosas que hacemos para tratar de definir didácticamente función, como ese ejemplo. Está bien para definir qué es una función, está bien para hacerle ver al estudiante que una provincia solamente va a tener un área territorial, pero matemáticamente función hay que acercarla cada vez más a la relación entre dos conjuntos numéricos. Bien, vamos a ir viendo el porqué de esto en las ideas intuitivas que se desarrollaron en torno a el concepto de función, o sea, epistemología de la evolución del concepto de función. Veamos estos autores. El concepto de función tal y como se define actualmente en matemáticas es un objeto muy elaborado como consecuencia de numerosas generalizaciones realizadas a través de una evolución de más de 2000 años. O sea, son generalizaciones que se han hecho, es uno de los conceptos que ha tenido una evolución más intensa, profunda, a lo largo de tantos años, como es el concepto de función. Y que inició desde civilizaciones bien antiguas hasta la matemática meramente moderna. Los resultados del cálculo infinitesimal son modernos, siglo XIX, siglo XX. Una parte de las matemáticas ha sido construida generalizando cada vez más la noción de función. O sea, este proceso de generalizar, de construir esta noción de función, no ha sido solamente, no ha impactado solamente el concepto en sí, o la teoría en torno a funciones, sino también ha trascendido a la propia matemática. O sea, la matemática tal y como la conocemos hoy, también ha sido producto de la construcción que se ha hecho histórica, evolutiva, del concepto de función. ¿Ok? ¿Por qué? Porque funciones ha tocado diferentes áreas dentro de la matemática y ha traído como una riqueza a la propia disciplina que ha contribuido a la construcción de otras partes de la matemática. Veamos una proyección, vamos a hora del receso. Pues vamos al receso. Les iba a decir lo siguiente. Al final, yo sé que el receso de los lunes es un poco más extenso. Volveríamos a las 8:50, pero les iba a decir que tomáramos nada más 20 minutos. Volvamos a las 8:40. Porque al final quiero quedarme con el grupo 1, si es posible, unos 5 o 10 minutitos para conversar un poco sobre la clase, las horas práctica profesional. ¿Puede ser grupo 1? Sí, bueno, por mí sí. Yasmín, ¿sí? Sí, profe. Okay, y Pamela no está, ¿cierto? Bueno, pero me quedo con ustedes al final de la clase. Entonces, tomemos 20 minutos de receso, es necesario, y comenzamos aquí a partir de las 8:40, en ya ir profundizando más en el desarrollo histórico. ¿Ok? Ok. Bien, entonces nos vemos dentro de 20 minutos. Ok.